La historia que nos cuentan en las escuelas es una línea reconfortantemente recta. Comienza con hombres primitivos, envueltos en pieles, acurrucados en cuevas, descubriendo torpemente los secretos del fuego, afilando trozos de sílex para cazar. Desde esos humildes comienzos, la humanidad avanza lentamente, penosamente, a lo largo de incontables milenios de oscuridad, dando pequeños pasos hasta llegar finalmente a la luz del amanecer de la civilización en los fértiles valles de Sumeria y Egipto. Es una historia simple, lógica, ordenada, y para un número creciente de investigadores, arqueólogos y mentes curiosas, es una historia profundamente insatisfactoria. Porque en los rincones más oscuros de nuestro pasado, en los textos que fueron deliberadamente descartados, en las ruinas imposibles que la arqueología oficial se esfuerza por explicar, y en los mitos universales compartidos por culturas separadas por océanos y milenios, se esconde una historia diferente. Una historia mucho más extraña, más grandiosa, y para algunos, una historia prohibida. Una historia que sugiere que la pregunta no es si estamos solos en el universo, sino si alguna vez lo hemos estado. Una historia que insinúa que los dioses que adoraron nuestros antepasados no eran espíritus etéreos ni personificaciones de la naturaleza, sino seres de carne y hueso, tecnológicamente avanzados, que caminaron sobre la tierra y nos moldearon a su imagen y semejanza. Una historia que postula que las grandes civilizaciones de la antigüedad no surgieron de la nada, sino que fueron el eco, el recuerdo fantasmal de un mundo anterior, una civilización madre global que alcanzó un desarrollo inimaginable antes de ser borrada de la faz de la Tierra por un cataclismo de proporciones cósmicas. Esta es una historia que, si fuera cierta, no solo nos obligaría a quemar nuestros libros de historia, sino que cambiaría para siempre la definición misma de lo que significa ser humano. Durante los próximos minutos nos embarcaremos en un viaje a las profundidades de este abismo histórico. No les pediremos que acepten ciegamente ninguna teoría, sino que observen la evidencia con una mente abierta y se hagan las preguntas que la ciencia convencional a menudo teme preguntar. Nuestro viaje comenzará en las áridas llanuras de la antigua Mesopotamia, donde descifraremos las tablillas de arcilla que nos hablan de creadores venidos de las estrellas, los Anunnaki. Desde allí retrocederemos aún más en el tiempo, hasta un templo de piedra en Turquía que no debería existir. Göbekli Tepe, un enigma que desafía la propia línea de tiempo de la civilización. Luego, volaremos a los valles sagrados de la India, donde los textos antiguos no hablan de carros de madera, sino de naves voladoras conocidas como vimanas, y de armas cuyo poder destructivo parece sacado de un manual de guerra del siglo XXI. Y finalmente, nos sumergiremos en las frías profundidades del océano, en busca del más grande y elusivo de todos los misterios, la civilización perdida de la Atlántida. Esta es la búsqueda de la conexión prohibida, el hilo dorado que une a los dioses antiguos, las civilizaciones perdidas y el verdadero origen de la humanidad. Les advertimos, las ideas que exploraremos son radicales y desafiantes, pero quizás, solo desafiando la historia que conocemos, podremos empezar a recordar la historia que hemos olvidado. Nuestro primer destino nos lleva al corazón de lo que hoy es Irak, una tierra reseca por el sol, acunada entre dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Fue aquí, en esta tierra conocida como Mesopotamia, la tierra entre los ríos, donde, según todos los libros de historia, la civilización humana encendió su primera llama. Antes de los sumerios, esta región estaba habitada por la cultura de Ubaid, un pueblo de simples agricultores que vivían en chozas de barro y producían una cerámica distintiva. Y entonces, de repente, algo cambió. Alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, la cultura sumeria explota en la escena, aparentemente de la nada,
con un conocimiento y una organización social asombrosamente avanzados. Nos legaron los fundamentos de la sociedad moderna: la escritura cuneiforme, la rueda, la irrigación a gran escala, el código de leyes, la astronomía, la división del tiempo en 60 segundos y 60 minutos, e incluso la primera burocracia. La narrativa oficial nos dice que este milagro sumerio fue una rápida evolución. Pero, ¿y si no fue una evolución, sino una revolución instigada desde el exterior? A mediados del siglo XIX, mientras los arqueólogos occidentales excavaban las arenas iraquíes, comenzaron a desenterrar las ciudades sepultadas de Ur, Uruk y Eridu. Y en esas ruinas encontraron algo más valioso que el oro: una biblioteca de la humanidad. Cientos de miles de tablillas de arcilla cubiertas por una compleja escritura en forma de cuña, la escritura cuneiforme. Durante décadas, los eruditos más brillantes del mundo se dedicaron a la hercúlea tarea de descifrar este lenguaje muerto. Cuando finalmente lo lograron, esperaban encontrar registros de cosechas, listas de reyes, contratos comerciales. Y los encontraron. Pero también hallaron algo completamente inesperado. Encontraron mitos épicos, cosmologías detalladas y una historia de la creación que, si se lee literalmente, cuenta una historia de contacto extraterrestre. Fue el trabajo de eruditos como Zecharia Sitchin, un autor experto en lenguas semíticas antiguas, lo que popularizó esta interpretación. Aunque controvertidas, sus traducciones presentan una narrativa coherente. Los textos sumerios no hablan de dioses espirituales, sino de seres físicos que llegaron a la Tierra desde el espacio. Los sumerios los llamaban los Anunnaki, aquellos que del cielo a la Tierra vinieron. Para entender su historia, primero debemos entender su panteón. No se trata de un único dios, sino de una jerarquía compleja. En la cima estaba Anu, el gran rey, que gobernaba desde su planeta natal, Nibiru. Sus dos hijos más importantes eran medio hermanos y rivales acérrimos. El primero era Enlil, el heredero al trono, un administrador estricto y militar, nombrado comandante de la misión Tierra. El segundo era Enki, un genio científico, un maestro ingeniero y genetista, a quien se le otorgó el dominio de la Tierra y el Apsu, el mundo inferior o el sureste de África. La tensión entre estos dos hermanos, uno un pragmático legalista y el otro un científico rebelde, se convertiría en el motor del drama de la creación de la humanidad. Según estas crónicas milenarias, los Anunnaki provenían de este planeta aún no descubierto, Nibiru, cuya órbita elíptica de 3.600 años lo acerca a nuestro sistema solar interior. Hace unos 450.000 años, llegaron a la Tierra en una misión de supervivencia. Su atmósfera se estaba deteriorando y necesitaban oro en su forma monoatómica para pulverizarlo y crear un escudo protector. Su primera colonia, Eridu, fue establecida en el Golfo Pérsico bajo el mando de Enki. Pronto descubrieron que los principales yacimientos de oro se encontraban en las minas del Apsu, en África. Aquí debemos hacer una pausa y considerar la evidencia física. En Sudáfrica se han descubierto minas de oro increíblemente antiguas. El arqueólogo Michael Tellinger ha documentado extensamente estos yacimientos, algunos de los cuales, según sus investigaciones, podrían datar de hace más de 100.000 o incluso 200.000 años. ¿Quién, en esa época remota, necesitaba oro a escala industrial? Las tribus locales no tenían la tecnología ni el interés en el oro. La historia sumeria ofrece una respuesta. Eran los Anunnaki. Durante milenios, los Anunnaki de menor rango, los Igigi, trabajaron en estas minas, pero las condiciones eran brutales y el exilio largo. Finalmente, como se describe en el texto épico Atrahasis, los Igigi se amotinaron. «Declaramos la guerra», gritaron, quemando sus herramientas y rodeando la morada de Enlil.
La crisis era total. Fue entonces cuando Enki propuso su solución revolucionaria. En lugar de crear un robot, propuso crear un Lulu, un trabajador primitivo, mediante la ingeniería genética. El plan era tomar a la criatura más avanzada de la Tierra, un homínido primitivo, y mejorarlo con su propio ADN Anunnaki para hacerlo capaz de realizar el trabajo. El Consejo de los Dioses debatió. Enlil se opuso ferozmente, temiendo las consecuencias de crear un nuevo ser inteligente. Pero la necesidad era acuciante. El plan de Enki fue aprobado. Junto a su media hermana, Ninhursag, la jefa médica Anunnaki, también conocida como Ninti o la Dama de la Costilla, comenzaron los experimentos en su laboratorio, la Casa de la Creación. Los textos describen el proceso. Mezclaron el óvulo de una hembra de homínido con la esencia, el ADN de un joven Anunnaki en recipientes purificados. La mezcla fue luego implantada en el vientre de diosas Anunnaki voluntarias. Tras muchos intentos fallidos, finalmente nació el primer prototipo exitoso, Adamu, el hombre de la tierra. Esta historia proyecta una luz asombrosa sobre los versículos del Génesis. Cuando leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el uso del plural Elohim para Dios y los verbos en plural hagamos y nuestra se vuelve comprensible si se refiere no a la Trinidad, sino al consejo Anunnaki. El jardín del Edén se convierte en el Edén sumerio, un recinto biológico, y el misterio del cromosoma 2 humano adquiere una nueva resonancia. Los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 46 en total. Todos los demás grandes simios tienen 24 pares, 48 en total. La ciencia ha descubierto que nuestro cromosoma 2 es de hecho el resultado de una fusión de 2 cromosomas de simio. ¿Podría esta fusión cromosómica ser la cicatriz, la prueba física de esta antigua manipulación genética? La historia continúa. Los primeros humanos eran híbridos estériles, incapaces de procrear. Enlil estaba satisfecho con esta limitación, pero Enki, sintiendo afecto por su creación, desafió a su hermano. Realizó una segunda modificación genética, dándoles el conocimiento de la reproducción. La figura de la serpiente en el Edén, un símbolo de sabiduría y curación, pensemos en el caduceo médico, podría ser la representación del propio Enki, el científico que nos dio la vida y la capacidad de perpetuarla. La furia de Enlil al descubrirlo fue inmensa. Los humanos fueron expulsados del recinto controlado, dejados a su suerte para que se multiplicaran por el mundo. Esta rivalidad entre los dos hermanos define el resto de la historia. Enlil veía a la creciente humanidad como una plaga ruidosa, mientras que Enki actuaba como su protector secreto. Esto culmina en la historia del Gran Diluvio. A diferencia de la versión bíblica, en la epopeya de Gilgamesh y el Atrahasis, el diluvio no es un castigo por la maldad humana. Es un cataclismo natural predicho por los Anunnaki. El deslizamiento de la capa de hielo antártica causado por el paso cercano de Nibiru. Enlil vio esto como una oportunidad para exterminar a la humanidad y obligó al consejo a jurar no advertirles. Pero Enki, en un último acto de desobediencia y amor por sus hijos, fue a la choza de juncos de su devoto humano, Ziusudra o Utnapishtim, y pretendiendo hablar con la pared, le reveló el desastre inminente y le dio instrucciones para construir una embarcación sellada, un sumergible, y preservar en ella el ADN de la vida en la Tierra. Para comprender la cosmología de estos seres, debemos mirar brevemente a su otra gran épica de la creación, el Enuma Elish. Este texto describe una guerra celestial en la que el dios Marduk, hijo de Enki, lucha contra una monstruosa diosa primordial llamada Tiamat. Tras derrotarla, Marduk divide su cuerpo en dos,
usando una mitad para crear el cielo y la otra para crear la tierra. Luego, establece el brazalete repujado, el cinturón de asteroides, para separar los planetas interiores de los exteriores. Los teóricos ven en esta batalla una alegoría de un evento astronómico real, una colisión cataclísmica entre un planeta antiguo, Tiamat, y una de las lunas de Nibiru, representada por Marduk, que creó la Tierra y el cinturón de asteroides a partir de los restos. Nos enfrentamos, por tanto, a una elección. ¿Son estas historias mitos complejos o son crónicas de eventos reales? Una historia de nuestra propia creación que es mucho más extraña, tecnológica y conflictiva de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Si estos dioses tecnológicos existieron, ¿fueron los sumerios los únicos a los que contactaron? Para encontrar la respuesta, debemos viajar aún más atrás en el tiempo, a un lugar donde el conocimiento no se escribió en arcilla frágil, sino que se grabó en megalitos de piedra que pesan 20 toneladas, un lugar que no debería existir. La narrativa estándar de la civilización humana es una que todos aprendimos en la escuela. Es una historia de progreso lento y lineal. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados vivieron como pequeños grupos nómadas de cazadores-recolectores. Su vida era una lucha constante por la supervivencia, una existencia dictada por la migración de los rebaños y el ciclo de las estaciones. No tenían asentamientos permanentes, ni estructuras sociales complejas, ni tiempo, ni recursos para nada más que la subsistencia diaria. Entonces, hace unos 10.000 años, ocurrió la revolución agrícola. La humanidad aprendió a domesticar plantas y animales. Este fue el catalizador. La agricultura permitió el sedentarismo, la creación de aldeas y luego ciudades, el almacenamiento de excedentes de alimentos, y solo entonces, con el estómago lleno y un techo sobre la cabeza, la humanidad pudo permitirse el lujo de la especialización, la jerarquía, la religión organizada y, finalmente, la arquitectura monumental. La agricultura, nos dicen, es la madre de la civilización y la arquitectura. Es una teoría impecable, lógica y completamente equivocada. En 1994, un pastor kurdo que caminaba por una colina redondeada y solitaria conocida por los lugareños como Göbekli Tepe, que significa colina panzuda, notó algo extraño. La cima de una gran piedra lisa, claramente trabajada por manos humanas, sobresalía de la tierra. Informó a las autoridades y lo que los arqueólogos, liderados por el difunto y brillante Klaus Schmidt, comenzaron a desenterrar bajo ese montículo, ha provocado una reescritura forzada de los primeros capítulos de la historia humana. Porque lo que encontraron allí no fue una aldea, no era un asentamiento, era un complejo masivo de templos megalíticos, y su edad es, para la mente convencional, simplemente imposible. Las pruebas de datación por radiocarbono, realizadas en docenas de muestras orgánicas, son concluyentes e irrefutables. Las capas más antiguas de Göbekli Tepe fueron construidas alrededor del año 9600 a.C. Eso le da una edad de 11.600 años. Permítanme enfatizar lo que esto significa. Esto es casi 7.000 años más antiguo que la Gran Pirámide de Giza. Es 6.500 años más antiguo que Stonehenge. Fue construido en una época tan remota que la escritura aún no se había inventado, la cerámica no se había descubierto, y la rueda era una fantasía lejana. Y lo más impactante de todo, fue construido en una era anterior a la domesticación de plantas o animales en esa región. Fue construido por una sociedad de cazadores-recolectores. Esta afirmación es una paradoja tan profunda que debería detenernos en seco. La imagen de pequeñas bandas nómadas, vestidas con pieles de animales y armadas con lanzas de sílex, organizándose para llevar a cabo uno de los proyectos de ingeniería más sofisticados del mundo antiguo,
desafía toda lógica. Y sin embargo, la evidencia está ahí, grabada en la piedra. El sitio se compone de al menos 20 recintos circulares, de los cuales solo unos pocos han sido excavados. Cada recinto está formado por 2 enormes pilares centrales en forma de T, rodeados por un muro de piedra más pequeño, del que sobresalen otros pilares en forma de T. Estos pilares son monolíticos, tallados en una sola pieza de piedra caliza. Los más grandes miden más de 5 metros de altura y pesan hasta 20 toneladas. Y no se encontraron allí. Tuvieron que ser extraídos de canteras situadas a varios kilómetros de distancia, un trabajo de una dificultad inimaginable. Dediquemos un momento a visualizar la logística. Para extraer un solo pilar de 20 toneladas de la cantera, se necesitaría un equipo coordinado de cientos de hombres, trabajando durante semanas con las únicas herramientas disponibles. Percutores de piedra y cuñas de madera tendrían que golpear la piedra caliza sin cesar para crear trincheras profundas alrededor del bloque deseado. Una vez liberado, comenzaría la tarea aún más abrumadora del transporte. Sin la ayuda de la rueda o de animales de tiro domesticados, la única opción sería moverlo sobre una serie de rodillos de madera, arrastrándolo con cuerdas de fibra vegetal. Imaginen la fuerza bruta necesaria, la coordinación precisa para evitar que el pilar se deslice o se rompa. ¿Cuántas personas se necesitarían? ¿Cómo se alimentarían? Se estima que para mantener una fuerza laboral de este tamaño se requeriría un excedente de alimentos masivo, algo que una sociedad de cazadores-recolectores, por definición, no posee. Y finalmente, la erección del pilar, utilizando rampas de tierra y palancas. Un acto de ingeniería de precisión para colocarlo en su zócalo preexcavado. Y no lo hicieron una vez. Lo hicieron cientos de veces, a lo largo de un período de más de 1500 años. El nivel de planificación generacional, de conocimiento geométrico y de organización social es simplemente incompatible con todo lo que sabemos sobre las culturas preagrícolas. La respuesta puede estar en el arte que cubre estos pilares. Están profusamente decorados con relieves de animales, tallados con una habilidad y un naturalismo impresionantes. Pero no son los animales que uno esperaría de un pueblo cazador. No hay ciervos, ni gacelas, ni escenas de caza. En su lugar, Göbekli Tepe nos presenta un mundo de depredadores y criaturas peligrosas: leones, zorros, jabalíes, reptiles venenosos y un número abrumador de escorpiones, arañas y, sobre todo, buitres. Es un panteón de símbolos de poder, peligro y, quizás, de la muerte. Es un bestiario del terror. ¿Por qué una cultura decoraría su lugar más sagrado con imágenes de las criaturas que más temían? Los propios pilares en forma de T son la clave. Aunque tienen brazos, manos y cinturones tallados en sus costados, no tienen rostro. Son representaciones estilizadas y abstractas de seres humanoides, pero claramente no son humanos comunes. Son seres superiores, los señores de este lugar sagrado. ¿Podrían ser estos los dioses o los vigilantes de la leyenda? ¿Seres que llegaron para enseñar y gobernar? El simbolismo de los animales podría ser una clave. En muchas mitologías antiguas, la serpiente no es un símbolo del mal, sino de la sabiduría, el conocimiento e incluso del ADN. El buitre, a menudo visto como un carroñero, era en muchas culturas un psicopompo, una criatura sagrada que transportaba el alma del difunto al cielo. ¿Podrían estos pilares estar contándonos una historia sobre la creación, la muerte y el renacimiento espiritual? Ante la evidencia irrefutable de Göbekli Tepe, la academia se ha visto obligada a dar un giro de 180 grados. Ahora, la teoría principal es que la narrativa estaba al revés.
No fue la agricultura la que creó la religión compleja y la arquitectura, sino que fue la necesidad de unirse para construir estos grandes templos y practicar una religión sofisticada, lo que impulsó a la humanidad a desarrollar la agricultura, para así poder alimentar a la masiva fuerza laboral. Pero esto solo empuja la pregunta un paso más atrás. ¿De dónde vino de repente esta religión tan increíblemente compleja y exigente? Es aquí donde debemos considerar una posibilidad más radical, una posibilidad que conecta Göbekli Tepe con las historias de los Anunnaki. ¿Y si los constructores no inventaron esta sabiduría, sino que la recibieron? El autor Graham Hancock ha sido uno de los principales defensores de la teoría de que Göbekli Tepe es el trabajo de los supervivientes de una civilización perdida, mucho más antigua y avanzada. Según esta visión, el gran cataclismo que destruyó su mundo, quizás la Atlántida, no los aniquiló a todos. Unos pocos sabios, navegantes y científicos lograron sobrevivir. Y al encontrar a la humanidad primitiva sumida en un estado de barbarie tras la catástrofe, se dedicaron a una misión de reconstrucción. Se convirtieron en los maestros de la civilización, los dioses de la antigüedad. Y su primer centro de enseñanza, su primera universidad de la era post-cataclísmica, fue Göbekli Tepe. No estaban enseñando a la gente a cazar, les estaban enseñando algo mucho más importante: la astronomía y la conciencia del cosmos. Muchos de los recintos de Göbekli Tepe están alineados con puntos astronómicos clave, como el orto de la estrella Sirio, y un pilar en particular, el pilar 43, conocido como el pilar del buitre, podría ser la pieza más importante del rompecabezas. Este pilar muestra un hombre sin cabeza, un buitre, un escorpión y otras figuras de animales. El doctor Martin Sweatman, de la Universidad de Edimburgo, ha demostrado que estas figuras de animales no son aleatorias. Son representaciones de nuestras constelaciones zodiacales. El escorpión es Escorpio. El buitre es una representación antigua de Sagitario. El pilar, argumenta, no es solo un pilar, es un mapa estelar y un marcador de fecha. Muestra una configuración celestial específica, y esa configuración corresponde a un evento catastrófico, una lluvia de fragmentos de cometa que golpeó la Tierra. Utilizando software de astronomía para retroceder en el tiempo, Sweatman fechó este evento en torno al año 10.950 a.C. Esta fecha es el inicio exacto de un período de cambio climático brutal y repentino, conocido como el Younger Dryas. El Younger Dryas no fue un cambio climático gradual, fue un evento de una violencia inaudita. Las temperaturas globales se desplomaron hasta 10 grados en una sola década, sumiendo al planeta de nuevo en condiciones de era glacial durante más de 1200 años. La evidencia de este cataclismo es global. Geólogos de todo el mundo han encontrado una capa negra en los estratos de esta época, una capa rica en nanodiamantes, esférulas de carbono y altas concentraciones de platino, todos ellos marcadores inequívocos de un impacto extraterrestre. ¿Podría ser Göbekli Tepe un monumento a este evento que cambió el mundo? Un mensaje dejado por los supervivientes para registrar la catástrofe que destruyó su mundo y para enseñar a la humanidad a leer las estrellas y a prestar atención a los cielos. La historia de Göbekli Tepe concluye con un último misterio desconcertante. Alrededor del año 8000 a.C., después de 15 siglos de uso continuo, el sitio no fue simplemente abandonado, fue deliberadamente enterrado. A lo largo de generaciones, sus constructores o sus descendientes llevaron a cabo la titánica tarea de rellenar cada uno de los recintos con millones de toneladas de tierra, piedras y huesos de animales. Preservaron intencionadamente el complejo entero, como si fuera una cápsula del tiempo para que una futura civilización la descubriera. ¿Por qué harían esto?
¿Por qué ocultar su logro más sagrado? Tal vez la misión de los supervivientes había terminado. Tal vez la humanidad ya estaba en camino y era hora de que los dioses se retiraran, dejando atrás un acertijo grabado en piedra para que nosotros, miles de años después, lo descifráramos. Göbekli Tepe nos deja con una certeza ineludible. Una cultura desconocida, sofisticada y con profundos conocimientos de ingeniería y astronomía, existió en la Tierra hace casi 12.000 años. Si estos maestros de la civilización pudieron enseñar a la humanidad a construir monumentos a las estrellas, ¿qué otras tecnologías podrían haber dominado? Podrían haber tenido la capacidad no solo de observar el cosmos, sino de viajar a través de él. Para explorar esta posibilidad, debemos dejar las frías colinas de Turquía y viajar a las cálidas y vibrantes tierras de la antigua India, donde el conocimiento no se guardaba en piedra, sino en textos épicos que hablan de naves voladoras y guerras celestiales. Hemos decodificado las tablillas sumerias que hablan de los Anunnaki y hemos caminado entre los pilares imposibles de Göbekli Tepe. Ambos lugares, uno a través de sus textos y el otro a través de sus piedras, nos gritan que nuestro pasado es mucho más complejo y avanzado de lo que nos han contado. Ahora nuestro viaje nos lleva a un subcontinente rebosante de color, espiritualidad y textos de una antigüedad asombrosa: la India. Si la evidencia en Mesopotamia estaba escrita en arcilla y en Turquía en piedra, en la India está tejida en la propia tela de sus épicas más sagradas. Los Vedas, los Puranas y sobre todo el Ramayana y el Mahabharata no son solo poemas religiosos, son crónicas vastas y detalladas de héroes, reinos y guerras. Y en medio de estas historias de valor y traición, encontramos descripciones de una tecnología tan avanzada que hasta el advenimiento de la era espacial y la era atómica en el siglo XX eran consideradas pura fantasía poética. Hoy, sin embargo, estas descripciones se leen menos como mitos y más como manuales técnicos y crónicas de guerra de un mundo olvidado. En estos textos encontramos referencias constantes a unas extraordinarias naves voladoras conocidas como vimanas. La palabra sánscrita vimana se compone de vi, que significa pájaro, y mana, que significa como, y a menudo se traduce como carro de los dioses, pero esta traducción es simplista. Las descripciones en los textos van mucho más allá de un simple vehículo celestial. El Ramayana, por ejemplo, narra la historia del héroe Rama y su lucha contra el rey demonio Ravana. Ravana posee una vimana especial llamada Pushpaka. Este vehículo no es tirado por caballos alados. Se describe como una nave aérea resplandeciente que puede ser pilotada a voluntad del pensamiento, que puede viajar enormes distancias a gran velocidad y que tiene la capacidad de llevar a numerosos pasajeros. Es una aeronave personal de lujo, pero es en el Mahabharata, la epopeya más larga jamás escrita, un texto 8 veces más largo que la Ilíada y la Odisea juntas, donde las descripciones de los vimanas y la guerra aérea alcanzan un nivel de detalle asombroso. El Mahabharata narra la catastrófica guerra de Kurukshetra entre dos ramas de una familia real, los Pándavas y los Kauravas, por el control del reino de Hastinapura. Esta no es una simple leyenda, para millones es una crónica histórica. En medio de las descripciones de batallas con espadas y elefantes, el texto intercala pasajes que describen un tipo de guerra completamente diferente, una guerra librada en los cielos. Los vimanas en el Mahabharata se describen de múltiples formas y tamaños. Algunos son cilíndricos, otros esféricos. Se dice que son brillantes como el fuego, pero sin humo. Son capaces de moverse con la velocidad del viento, de ascender verticalmente, de permanecer inmóviles en el aire y de realizar maniobras que desafían la física, incluyendo giros bruscos
y la capacidad de volverse invisibles. El héroe Arjuna, por ejemplo, posee una vimana que le permite viajar a los reinos celestiales para recibir armas de los dioses. Otro personaje, el asura llamado Maya, construye una gran ciudad metálica volante. Estas no son descripciones vagas. A menudo se dan detalles sobre el sonido que producían, como un rugido profundo o el sonido de un trueno, y la estela que dejaban en el cielo. La existencia de estas historias llevó a algunos investigadores a buscar textos más técnicos. Uno de los más famosos, aunque también el más controvertido, es el Vaimanika Shastra. Este texto, que supuestamente fue redescubierto a principios del siglo XX, pretende ser una transcripción de un antiguo manual de aeronáutica. Describe, con un detalle técnico casi obsesivo, la construcción de diferentes tipos de vimanas. Habla de la necesidad de metales y aleaciones especiales, algunos de los cuales son desconocidos para nosotros, como el Raja Loja. Detalla 32 secretos del pilotaje de vimanas, incluyendo la capacidad de crear ilusiones visuales, de volverse invisible, de escuchar conversaciones a distancia y de detectar naves enemigas. Habla de las fuentes de energía, mencionando el uso de mercurio en vórtices giratorios y la energía solar. Aunque la comunidad científica y aeronáutica ha demostrado que los diseños presentados en el Vaimanika Shastra son aerodinámicamente inviables, y muchos creen que el texto es una invención moderna, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿De dónde sacó el autor, sea antiguo o moderno, este vocabulario y estos conceptos tan detallados sobre vuelo y guerra aérea? Eran ecos de una tecnología real. Quizás la evidencia más perturbadora en estas antiguas epopeyas indias no reside en la tecnología de vuelo, sino en la de las armas. Los héroes y los dioses no luchan solo con espadas. Blanden un arsenal de astras, armas divinas, con un poder destructivo inimaginable. Estas armas se clasifican y se describen con una especificidad asombrosa. Existe el Agneyastra, el arma de fuego, que lanza llamas inextinguibles. El Varunastra, el arma de agua, que puede causar inundaciones torrenciales. Y el Nagastra, el arma de serpientes, que lanza un proyectil que se convierte en miles de serpientes venenosas sobre el enemigo. Pero un arma destaca por encima de todas las demás por su poder apocalíptico: el Brahmastra, el arma del dios creador Brahma. Cuando el Brahmastra es invocado y lanzado, el Mahabharata ofrece una descripción que debería helarle la sangre a cualquiera que viva en la era atómica. El texto dice que un solo proyectil, cargado con todo el poder del universo, fue lanzado. Una columna incandescente de humo y llamas, tan brillante como 10.000 soles, se elevó en todo su esplendor. Esta explosión cegadora fue seguida por un viento violento que parecía portar el mal, y los elementos mismos parecían perturbados. Se describe como el sol daba vueltas en el cielo y la tierra temblaba. Los efectos posteriores son aún más específicos y aterradores. Los cuerpos de los caídos fueron tan quemados que se volvieron irreconocibles. El pelo y las uñas de los supervivientes se caían. La cerámica se rompía espontáneamente y los pájaros que volaban cerca se volvían blancos y caían muertos. Y lo más revelador de todo, toda la comida en la zona quedaba envenenada. La tierra quedaba estéril y maldita durante años. Seamos claros, esto no es la descripción de un arma convencional. No es una bomba de fuego, ni una catapulta, ni un explosivo químico. Es una descripción perfecta, punto por punto, de una explosión nuclear y sus mortales consecuencias. La luz cegadora, la nube en forma de hongo, la onda expansiva, el pulso electromagnético, el envenenamiento por radiación y la contaminación duradera. ¿Cómo es posible?
¿Cómo pudo un poeta de la Edad del Bronce, hace miles de años, describir con tal precisión los efectos de una tecnología que la humanidad no redescubriría hasta el Proyecto Manhattan en la década de 1940? Es esta la prueba definitiva de que estas no eran solo historias, sino el recuerdo de una guerra real, una guerra librada con armas de destrucción masiva en un pasado olvidado. Los escépticos argumentan que es solo lenguaje poético, una hipérbole para describir armas poderosas. Pero los teóricos de la historia prohibida buscan evidencia física en el suelo para respaldar los textos, y algunos creen haberla encontrado. Nos dirigimos a las ruinas de Mohenjo-Daro, una de las grandes metrópolis de la antigua civilización del Valle del Indo, en el Pakistán actual. Durante su excavación en la década de 1920, los arqueólogos encontraron un enigma. A diferencia de otras ciudades antiguas, muchos de los esqueletos en Mohenjo-Daro no estaban en tumbas ordenadas. Estaban esparcidos por las calles, en las escaleras, como si la muerte los hubiera sorprendido de forma súbita y violenta. Algunos incluso parecían tomados de la mano. Y luego está el misterio de la vitrificación. En ciertas áreas de las ruinas se encontraron fragmentos de arcilla, cerámica y ladrillos que habían sido fusionados, convertidos en una masa de vidrio verdoso. Este proceso, la vitrificación, requiere una exposición a un calor extremo y repentino de más de 1500 grados Celsius. ¿Qué tipo de incendio convencional podría generar tal calor en medio de una ciudad? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la respuesta es obvia. El calor intenso de una explosión aérea, similar a una explosión nuclear. Aunque la ciencia convencional ha propuesto explicaciones más mundanas, como incendios de alfarería o la quema de estructuras, ninguna explica satisfactoriamente por qué la vitrificación se encuentra en áreas dispersas. Informes más antiguos, aunque controvertidos, también afirmaban que algunos de los esqueletos encontrados poseían niveles de radiactividad anormalmente altos. ¿Podría ser Mohenjo-Daro una Hiroshima prehistórica, una ciudad aniquilada por un Brahmastra? Las piezas de nuestro rompecabezas global están empezando a encajar. En Mesopotamia, encontramos la historia de nuestra creación por dioses del espacio. En Turquía, encontramos un templo imposiblemente antiguo que registra una catástrofe cósmica. Y ahora, en la India, encontramos la crónica de una guerra librada con tecnología avanzada. Todos estos hilos apuntan a una misma y asombrosa conclusión: la existencia de un conocimiento increíblemente sofisticado en el pasado más remoto de la humanidad. Esto nos lleva a la pregunta más grande y fundamental de todas. Si este conocimiento existió, ¿de dónde vino? Si los sumerios fueron enseñados, si los constructores de Göbekli Tepe eran supervivientes, y si las historias de la India son el recuerdo de una tecnología perdida, entonces debe haber existido una fuente, una civilización madre, una gran cultura global que alcanzó un nivel de desarrollo que rivaliza o quizás supera al nuestro. Una civilización que, según la leyenda más persistente y poderosa de todas, fue aniquilada en un único y terrible cataclismo. Es el capítulo final y más profundo de nuestra búsqueda. Es hora de sumergirnos en las aguas del mito y la geología en busca del continente perdido de la Atlántida. Hemos llegado a la etapa final de nuestro épico viaje a través de la historia prohibida. Hemos explorado las estrellas con los escribas de Sumeria, hemos tocado las piedras del tiempo en las montañas de Turquía y hemos sido testigos del eco radiactivo de una guerra de los dioses en la India. Cada pista, cada anomalía, cada texto antiguo parece apuntar en una misma dirección, como las agujas de una brújula girando hacia un polo magnético invisible. Apuntan a la existencia de una fuente, una civilización madre de la antigüedad,
un nexo de conocimiento y poder del que todas estas culturas posteriores no fueron más que herederas fragmentadas. Su nombre resuena en nuestra conciencia colectiva con un poder mítico inigualable, un nombre que se ha convertido en sinónimo de paraíso perdido, de una utopía tecnológica y de una catástrofe de proporciones planetarias. Es el capítulo final de nuestra investigación y nos sumerge en las profundidades del océano en busca del mayor de todos los enigmas, el continente perdido de la Atlántida. La historia de la Atlántida, tal como la conocemos, nos llega casi exclusivamente a través de los escritos de un solo hombre, pero no de un hombre cualquiera, sino del gran filósofo griego Platón. En dos de sus famosos diálogos, el Timeo y el Critias, escritos alrededor del año 360 a.C., Platón nos ofrece una descripción asombrosamente detallada de esta civilización perdida. Es crucial señalar que Platón no presenta la historia como un mito o una fábula de su propia invención. Por el contrario, insiste en que es un relato histórico absolutamente verídico, una historia que su ilustre antepasado, el legislador ateniense Solón, había aprendido un par de siglos antes de los sacerdotes de la ciudad de Sais, en el delta del Nilo, en Egipto. Estos sacerdotes, guardianes de un conocimiento ancestral, le mostraron a Solón registros escritos en las columnas de su templo que narraban la historia de la Atlántida. Una historia que, según ellos, era ya antigua en su época. Platón enfatiza este linaje de la información con un propósito claro: dar credibilidad a su relato. La historia no es suya, es una herencia. Va desde los sacerdotes egipcios, los guardianes del conocimiento más antiguo del mundo conocido, a Solón, el hombre más sabio de Atenas. De Solón pasó a su pariente, Critias el Viejo, quien se la contó a su nieto, Critias el Joven, quien finalmente se la relata a Sócrates en los diálogos de Platón. Es una cadena de custodia intelectual. Según el relato que los sacerdotes le confiaron a Solón, la Atlántida era una isla continente de un tamaño inmenso, más grande que Libia y Asia juntas, situada en el Océano Atlántico, justo más allá de las columnas de Hércules, el nombre antiguo para el estrecho de Gibraltar. Esta ubicación es explícita. No estaba en el Mediterráneo, sino en medio del gran océano. La isla fue fundada por Poseidón, el dios del mar, quien se enamoró de una mujer mortal llamada Clito. Para protegerla, dividió la tierra en anillos concéntricos de tierra y agua, creando una capital de una belleza y una seguridad inexpugnables. La descripción de la metrópolis atlante es una maravilla de la ingeniería. La ciudadela central, donde se encontraba el palacio real y un gran templo dedicado a Poseidón, estaba rodeada por 3 anillos de agua y 2 de tierra, conectados por enormes puentes y un gran canal que se extendía 50 estadios, unos 9 kilómetros hasta el mar. Los muelles estaban repletos de barcos de todo el mundo. Las murallas de los anillos estaban revestidas de metales. La muralla exterior de bronce, la del medio de estaño, y la interior, la de la ciudadela, brillaba con la luz roja de un metal misterioso y precioso llamado oricalco, que Platón describe como el segundo metal más valioso conocido, después del oro. La isla era increíblemente rica en recursos naturales. Tenían bosques que proporcionaban madera, minas que producían metales, y una agricultura tan avanzada que podían cosechar 2 veces al año. Tenían elefantes, baños con agua caliente y fría, un complejo sistema de canales para la irrigación y el transporte, y un ejército poderoso con 10.000 carros de guerra y una vasta flota naval. Durante muchas generaciones, los reyes de la Atlántida, descendientes de Poseidón, gobernaron con sabiduría y virtud. Mientras la naturaleza divina permaneció en ellos, escribe Platón, obedecieron las leyes y estaban bien dispuestos hacia el Dios de quien eran parientes.
Pero con el paso del tiempo, la naturaleza divina se fue diluyendo con la naturaleza mortal. La corrupción se apoderó de ellos. Se llenaron de ambición injusta y de poder. Embriagados por su propia superioridad tecnológica y militar, los atlantes se lanzaron a una campaña imperialista para esclavizar al resto del mundo. Conquistaron partes de Europa y África hasta llegar a las fronteras de Egipto y Atenas. Fue entonces cuando la antigua y heroica Atenas, según Platón, lideró la resistencia y se enfrentó sola al poderío atlante, logrando derrotarlos y liberar a los pueblos subyugados. Pero la venganza final no vino de manos de los hombres, sino de los dioses, o quizás de la propia naturaleza. En un único y terrible día y una noche, escribe Platón, hubo terremotos e inundaciones de una violencia extraordinaria. Y el resultado fue definitivo. La isla de la Atlántida fue tragada por el mar y desapareció. Este evento apocalíptico, según los sacerdotes egipcios, ocurrió 9000 años antes de la época de Solón. Si sumamos las fechas, esto sitúa la destrucción de la Atlántida en torno al año 9600 a.C. Esta fecha es de una importancia capital. Es, recordemos, la fecha exacta de la fundación del templo de Göbekli Tepe, y es la fecha exacta del inicio del Younger Dryas, ese período de cataclismo climático global que muchos geólogos ahora creen que fue provocado por el impacto de un cometa. La coincidencia es, como mínimo, asombrosa. Durante 2 milenios, la historia de Platón fue considerada por la mayoría de los académicos como lo que parecía ser una fábula moral, una advertencia de Platón a sus compatriotas atenienses sobre los peligros de la corrupción y el imperialismo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Platón, el filósofo más respetado de la antigüedad, estuviera diciendo la verdad y relatando un hecho histórico real? Si es así, ¿dónde está el cuerpo del delito? ¿Dónde está el continente perdido? La búsqueda de la Atlántida ha sido una obsesión para exploradores y soñadores. Se ha propuesto casi cualquier lugar imaginable. La isla de Santorini en el Egeo, que explotó en una erupción volcánica, fue una candidata popular, pero no coincide ni en la ubicación ni en la fecha. Otros la han buscado en las costas de España, en las Bahamas, en la Antártida bajo el hielo. Pero en los últimos años, una teoría revolucionaria, defendida por investigadores como Jimmy Corsetti, ha ganado una atracción increíble porque parece encajar con las descripciones de Platón con una precisión asombrosa. Esta teoría nos lleva a un lugar que a primera vista parece el menos probable de todos: el corazón del desierto del Sahara. En el país de Mauritania, en África Occidental, se encuentra una de las formaciones geológicas más espectaculares y enigmáticas del planeta. Es tan grande que los primeros astronautas la utilizaron como punto de referencia visual. Se conoce como la estructura de Richat, o más popularmente, el Ojo del Sahara. Se trata de un conjunto de anillos concéntricos casi perfecto que se extiende por casi 50 kilómetros de diámetro. La ciencia convencional explica que es una cúpula de roca que se ha erosionado a lo largo de millones de años. Pero comparemos sus características con la descripción de Platón. Paso 1. Los anillos y sus dimensiones. Platón describe una capital formada por anillos concéntricos de tierra y agua. El Ojo del Sahara presenta precisamente estos anillos geológicos. Las mediciones de sus diámetros coinciden de forma sorprendente con las medidas que Platón, a través de Solón, nos dio en estadios griegos. Paso 2. La geología y la ubicación. Platón dice que la Atlántida estaba abierta al mar por el sur, y el Ojo del Sahara tiene una apertura hacia el sur. Dice que estaba rodeada de montañas al norte, desde donde fluían ríos. La estructura de Richat tiene montañas al norte.
La evidencia geológica, incluyendo cañones y sedimentos, muestra que grandes ríos fluyeron desde estas montañas en el pasado, cuando el Sahara era una región verde y fértil. Paso 3. Los recursos. Platón menciona la presencia de elefantes en la Atlántida. En esta región se han encontrado grabados rupestres y fósiles de elefantes. Menciona una abundancia de metales. La zona de Mauritania es una de las más ricas en recursos minerales de África. La descripción de Platón de una mezcla de piedras blancas, negras y rojas en la arquitectura coincide con las rocas riolíticas, gabros y otras rocas volcánicas encontradas en la estructura. Paso 4. Y el más importante, la destrucción. Platón habla de terremotos e inundaciones. El análisis del terreno alrededor del ojo del Sahara, mediante imágenes satelitales y estudios de sonar, muestra una evidencia abrumadora de un megatsunami cataclísmico que se originó en el Océano Atlántico. Las marcas de este flujo de agua masivo, que arrastró sedimentos oceánicos a cientos de kilómetros tierra adentro, cubren toda la región y parecen haber barrido directamente sobre la estructura de Richat. ¿Podría ser esta la solución al misterio? Que la Atlántida no se hundió bajo las olas en medio del océano, sino que fue tragada por el mar, cuando una ola titánica la barrió y la enterró bajo una capa de lodo y escombros, para que miles de años después, con el cambio climático que transformó la región en un desierto, emergiera de nuevo, erosionada, como el ojo del Sahara? Esta teoría, si es correcta, es la pieza final que une nuestro rompecabezas. Un gran cataclismo global, probablemente el impacto de un cometa alrededor del 10.950 a.C., provocó el fin de la edad de hielo, el aumento masivo del nivel del mar y un tsunami que destruyó la civilización madre de la Atlántida. Los pocos que sobrevivieron, los dioses de la antigüedad, se dispersaron por un mundo devastado. Estos supervivientes son recordados en todo el mundo con diferentes nombres, pero con historias sorprendentemente similares. En Mesopotamia, eran los Apkallu, los 7 sabios que trajeron los secretos de la civilización a la humanidad después del diluvio. En los Andes, era Viracocha, el dios barbudo de piel clara que caminó por la tierra después del cataclismo enseñando arquitectura y agricultura. En Mesoamérica, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, un dios civilizador que prometió regresar. Todos ellos, figuras que llegaron después de una gran destrucción para reiniciar el reloj de la civilización. El legado de esta civilización perdida podría estar también en mapas imposibles. El más famoso es el mapa de Piri Reis, de 1513. Este mapa, dibujado en una piel de gacela, muestra las costas de Sudamérica y África con una precisión asombrosa para su época. Pero lo más increíble es que parece mostrar la costa norte de la Antártida, pero sin su capa de hielo de kilómetros de espesor. ¿Cómo es posible si la Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 300 años después? Piri Reis anotó en su mapa que lo había compilado a partir de mapas mucho más antiguos, algunos de la época de Alejandro Magno. ¿Podrían esos mapas antiguos ser copias de mapas aún más antiguos, originados en una civilización global con la capacidad de cartografiar el mundo entero, incluyendo la Antártida antes de que se congelara? Y finalmente, está la evidencia submarina. Frente a la costa de la isla japonesa de Yonaguni, los buzos han descubierto una estructura megalítica masiva bajo el agua. Consiste en terrazas planas, escalones de 90 grados y pilares que parecen claramente artificiales. Aunque los geólogos convencionales insisten en que son formaciones naturales, muchos, incluyendo al geólogo Masaaki Kimura de la Universidad de Ryukyu, sostienen que es una ciudad sumergida. En la India, en el Golfo de Kambat, se descubrieron los restos de una vasta ciudad a 40 metros de profundidad,
con artefactos datados en más de 9000 años, coincidiendo de nuevo con la época de Platón. ¿Son estas las ciudades de la periferia del Imperio Atlante, hundidas por la misma subida del nivel del mar que siguió al final de la Edad de Hielo? Hemos llegado al final de nuestro largo viaje. Hemos conectado los puntos entre los dioses astronautas de Sumeria, el templo imposible de Göbekli Tepe, las guerras nucleares de la antigua India y la civilización perdida de la Atlántida. Lo que emerge no es una serie de mitos inconexos, sino un tapiz coherente y asombroso. Una narrativa que sugiere que la humanidad es una especie con amnesia, que hemos olvidado nuestro verdadero y extraordinario origen, que hemos olvidado a nuestros creadores y maestros, y que hemos olvidado las lecciones de la catástrofe que casi nos aniquila. No podemos afirmar con certeza que esta historia prohibida sea la verdad absoluta. El velo del tiempo es demasiado grueso, y la verdad completa puede que nunca se conozca. Pero las preguntas que hemos planteado son demasiado importantes para ser ignoradas. Exigen una investigación más profunda y una mente más abierta por parte de la ciencia convencional. Quizás la mayor aventura que nos queda como especie no es la conquista del espacio exterior, sino la exploración de nuestro propio pasado olvidado. Porque en la comprensión de dónde venimos, de quiénes somos realmente, podríamos encontrar la sabiduría para evitar repetir los errores de nuestros antepasados y para, finalmente, reclamar nuestro verdadero lugar en el cosmos. La historia que nos cuentan y las verdades que buscamos a menudo se encuentran en el mismo camino. Gracias por viajar con nosotros a través de los ecos del tiempo. Que su fe se vea fortalecida por el asombro y que su curiosidad los guíe siempre hacia la luz. Paz y bendiciones para todos ustedes. Amén.